Hay noches que pasan y hay noches que parten la historia en dos. Noches en las que el cielo parece guardar silencio, mientras dentro de un hombre estalla una guerra. Esta fue una de ellas. Jacob no era un desconocido para el dolor. Había vivido corriendo de su pasado, corriendo de sus decisiones, corriendo de la sombra de quien una vez fue. Había engañado, había huido, había prosperado. Pero hay algo que ninguna riqueza puede comprar: paz interior. Porque puedes avanzar por fuera y seguir atrapado por dentro. Y esa noche, todo lo que Jacob había evitado durante años, finalmente lo alcanzó. Frente a él estaba el regreso, el camino de vuelta, y al otro lado, una herida sin cerrar. Su hermano Esaú venía a su encuentro, el mismo hermano al que traicionó, el mismo hermano del que escapó, el recuerdo viviente de su culpa. Jacob sabía que no podía seguir huyendo para siempre. Hay momentos en la vida en que ya no se puede negociar con el pasado, momentos en que la máscara cae, momentos en que Dios permite que llegues al límite, no para destruirte, sino para enfrentarte contigo mismo. La Escritura dice que Jacob quedó solo junto al arroyo de Jaboc. Solo, sin sirvientes, sin familia, sin estrategia, sin excusas. Porque hay batallas que nadie puede pelear por ti, y quizá ese es el lugar más temido por el ser humano, cuando se apagan las voces externas y solo queda escuchar lo que llevas dentro. La noche avanzaba, el viento rozaba la tierra, la oscuridad cubría el valle, pero algo más se acercaba, algo invisible, algo inevitable, algo que no venía a quitarle bienes, sino a arrancarle la vieja identidad. Jacob pensó que estaba solo, pero esa sería la última noche en que volvería a ser el mismo hombre. Jacob había aprendido a sobrevivir. Desde joven entendió cómo adelantarse a los demás, cómo tomar oportunidades, cómo mover piezas a su favor. Sabía negociar, sabía calcular, sabía obtener ventaja, pero no sabía descansar. Porque una cosa es conquistar bendiciones y otra muy distinta es tener el corazón en orden. Durante años construyó una vida entera: familia, ganado, riqueza, respeto. Desde afuera parecía prosperidad. Pero muchas veces lo que luce como éxito solo es ruido cubriendo heridas antiguas. Jacob cargaba memorias que nunca resolvió. La voz de su madre impulsándolo al engaño, la mirada de su padre siendo burlada, la furia de Esaú jurando venganza, la larga huida hacia tierras lejanas. Y aunque cambió de lugar, no había cambiado por dentro. Eso le ocurre a muchos. Cambian de ciudad, pero llevan la misma ansiedad. Cambian de trabajo, pero cargan el mismo vacío. Cambian de pareja, pero conservan las mismas cadenas, porque no basta moverse de sitio si el alma sigue atrapada. Ahora Jacob regresaba, y regresar no siempre significa volver a un territorio. A veces significa volver al punto exacto donde dejaste algo sin sanar. La noticia llegó como un golpe. Esaú venía a su encuentro, con 400 hombres. 400. No sonaba a bienvenida, sonaba a ajuste de cuentas. Entonces el miedo se levantó como una tormenta dentro de él. La Biblia dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y es que el pasado tiene esa fuerza, puede parecer dormido por años, hasta que un día toca la puerta otra vez. Jacob hizo lo que muchos hacen cuando tiemblan por dentro. Organizó, dividió grupos, preparó regalos, calculó rutas, diseñó planes de emergencia. Intentó controlar lo incontrolable, porque cuando el corazón no tiene paz, la mente se obsesiona con estrategias. Pero había una batalla que no se resolvería con regalos, ni con inteligencia, ni con riqueza, ni con distancia. La verdadera lucha no era contra Esaú, era contra el Jacob antiguo, contra el hombre que siempre manipuló para obtener lo que quería, contra el hombre que confiaba más en su astucia que en Dios, contra el hombre bendecido por fuera, pero quebrado por dentro. Entonces, antes del amanecer, hizo cruzar a su familia, hizo pasar todo lo que poseía, y después de moverlo todo, quedó él, solo junto al río, sin audiencia, sin aplausos, sin distracciones. Solo un hombre y todo lo que había evitado sentir durante años. Hay momentos en que Dios vacía alrededor de ti todo apoyo humano, para que finalmente mires lo que llevas dentro. Jacob había llegado al río con bienes, pero por dentro llegó roto. Y entonces ocurrió. Sin anuncio, sin explicación, sin aviso del cielo. La Escritura lo dice con una sencillez impactante.
y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Nada más. Un hombre apareció en la oscuridad y comenzó una batalla que marcaría generaciones. Jacob no sabía todavía con quién peleaba. Tal vez pensó que era un enemigo. Tal vez creyó que era un ladrón. Tal vez imaginó que era una amenaza enviada desde su pasado. Pero aquella noche no estaba enfrentando a un extraño. Estaba siendo confrontado por Dios. Y así sucede muchas veces. Dios no siempre llega envuelto en comodidad. A veces llega en forma de crisis, a veces en forma de silencio. A veces en una noche donde todo lo que creías controlar se rompe frente a ti. La lucha comenzó cuerpo a cuerpo, polvo levantándose en la tierra, respiración agitada, músculos tensos, rodillas golpeando el suelo, manos aferradas, sombras moviéndose bajo la luna. Era una pelea real, intensa, larga, agotadora. Pero detrás de cada movimiento físico había algo mucho más profundo. Porque Jacob no solo estaba forcejeando con un ser celestial, estaba peleando con años de culpa, con miedo acumulado, con la identidad del engañador, con la necesidad de controlarlo todo, con la versión de sí mismo que ya no podía seguir cargando. Hay luchas que nadie ve. Desde afuera pareces estar quieto, pero por dentro estás combatiendo pensamientos, recuerdos, heridas, preguntas que no te dejan dormir. Y esas son las luchas que más cansan. Jacob llevaba años escapando de hombres, pero esa noche ya no podía escapar de sí mismo. Minuto tras minuto la batalla seguía. La noche avanzaba. El frío aumentaba. El cansancio mordía los huesos. Y aún así Jacob no soltaba. Eso revela algo poderoso. Había en él una desesperación santa. Ya no luchaba por robar una bendición como en su juventud. Ahora luchaba porque entendía que sin Dios no tenía nada. Hay una diferencia enorme entre querer ventajas y necesitar transformación. Muchos buscan a Dios para obtener cosas. Jacob estaba empezando a entender que necesitaba algo mayor, ser cambiado. Quizá por eso la lucha duró tanto, porque Dios no estaba midiendo fuerza física, estaba trabajando profundidad interna. No estaba peleando para vencer a Jacob, estaba peleando para vaciarlo, para quebrar la autosuficiencia, para cansar el orgullo, para agotar la vieja naturaleza que siempre dependió de trucos y maniobras. A veces preguntamos por qué ciertas noches duran tanto, por qué ciertas pruebas parecen interminables, por qué algunas respuestas no llegan rápido. Y tal vez la razón es esta, porque hay cosas en nosotros que solo mueren después de una larga lucha. El ego no cae fácil, la máscara no cae rápido, la falsa identidad no se suelta en 5 minutos. Hay procesos que toman toda una noche. Jacob sudaba, caía, se levantaba, volvía a resistir, y cada instante lo acercaba al amanecer, pero también al colapso. Porque cuando Dios pelea contigo, no busca humillarte, busca revelarte. Te muestra cuánto miedo escondías, cuánta ansiedad disfrazabas de control, cuánta inseguridad maquillabas de fortaleza, cuánto dolor habías enterrado debajo de logros visibles. La lucha seguía. No había espectadores, no había música triunfal, no había reconocimiento humano, solo un hombre siendo desarmado por Dios en la oscuridad. Y quizá allí ocurre lo más sagrado de la vida humana, cuando nadie te ve, pero el cielo está trabajando en ti. Jacob empezó la noche pensando que debía prepararse para enfrentar a Esaú, pero antes de reconciliarse con su hermano, tenía que reconciliarse con Dios. Antes de mirar al pasado, tenía que mirar su alma. Antes de recibir el amanecer, tenía que atravesar la noche completa. Y mientras el horizonte comenzaba a aclararse, la batalla todavía no terminaba. El amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte. Después de horas de lucha, Jacob estaba exhausto, sin fuerzas, sin ventaja, sin reservas ocultas. Todo lo que alguna vez le sirvió para dominar situaciones ya no bastaba. Y entonces ocurrió algo inesperado. La escritura dice que aquel varón tocó el encaje de su muslo, y el muslo de Jacob se descoyuntó mientras luchaba con él. Un toque, no una espada, no un golpe violento, no una demostración exagerada de poder, solo un toque. Y con eso quedó claro que Jacob jamás estuvo peleando entre iguales. Aquel ser había tolerado la lucha, no porque no pudiera vencerlo, sino porque estaba haciendo una obra más profunda que derrotarlo.
Esto cambia toda la escena. Dios no estaba forcejeando porque le faltara poder. Estaba permitiendo el proceso porque Jacob necesitaba entender algo que solo se aprende cuando la fuerza humana se agota. Hay personas que creen que mientras sigan resistiendo con sus propias armas, todo se resolverá. Más esfuerzo, más control, más estrategia, más imagen. Pero llega un punto donde Dios toca justo aquello en lo que más confías, para mostrarte que tu verdadera seguridad nunca estuvo allí. En Jacob fue el muslo, la zona de estabilidad, de movimiento, de impulso, de apoyo, lo que lo sostenía para seguir peleando. Y de pronto quedó herido. Hay heridas que destruyen, pero hay heridas que despiertan. Hay pérdidas que rompen, pero hay pérdidas que revelan. Hay momentos donde Dios no quita algo para castigarte, sino para rescatarte de depender de eso más que de Él. Jacob había vivido apoyado en su astucia, en su rapidez mental, en su capacidad de anticiparse, en su manera de torcer circunstancias a su favor, pero ahora quedó cojo. El hombre veloz tendría que aprender a caminar distinto, y eso es profundamente simbólico, porque después de ciertos encuentros con Dios, uno ya no vuelve a avanzar igual. Tal vez sigues caminando, tal vez sigues trabajando, tal vez sigues viviendo, pero algo en ti cambió para siempre. La arrogancia cae, la prisa disminuye, la máscara se rompe, y nace una dependencia nueva. Muchos piden bendición, pero rechazan los procesos que forman el carácter capaz de sostenerla. Quieren promesas sin rendición, victoria sin quebranto, nuevo capítulo sin cerrar el viejo. Jacob quería salir bendecido. Dios quería hacerlo nuevo. Y a veces lo segundo exige tocar zonas dolorosas. Esa relación que idolatrabas, ese orgullo que defendías, esa imagen que cuidabas, ese plan que jurabas indispensable. Cuando Dios hiere para sanar, no siempre toca la superficie. Toca el centro de tus falsas seguridades. En medio del dolor, aquel varón le dijo: «Déjame, porque raya el alba». Pero Jacob respondió con una frase que atraviesa los siglos: «No te dejaré si no me bendices». ¿Qué diferencia con el Jacob de antes? Antes tomaba bendiciones con engaño. Ahora las implora con lágrimas. Antes manipulaba a personas. Ahora se aferra a Dios. Antes corría detrás de ventajas. Ahora entiende que nada vale más que una presencia real. Eso es madurez espiritual. Cuando dejas de usar a Dios como herramienta y empiezas a desearlo a Él por encima de todo. Jacob estaba herido, sí, pero por primera vez en años estaba siendo sincero. Ya no quedaban personajes, ya no quedaban trucos, ya no quedaban discursos. Solo un hombre quebrado, abrazado a lo eterno. Y muchas veces ese es el punto donde comienza la verdadera bendición. No cuando eres más fuerte, no cuando todo sale perfecto, no cuando todos te admiran, sino cuando finalmente reconoces que sin Dios no puedes sostenerte. El cielo clareaba, la noche se rendía, y Jacob, herido en el cuerpo, estaba a segundos de ser sanado en el alma. Y entonces, en medio del cansancio, llegó la pregunta. Una pregunta breve, directa, imposible de esquivar. ¿Cuál es tu nombre? Parece extraña. Aquel ser sabía perfectamente quién tenía delante. No preguntaba por información, preguntaba por confrontación. Porque en la Biblia, el nombre no era solo una etiqueta, era identidad, historia, naturaleza. Y Jacob tuvo que responder con la verdad que había cargado toda su vida. Jacob. Su nombre podía entenderse como el que suplanta, el que toma el lugar de otro, el que engaña para avanzar. Imagínalo por un instante. Después de toda una noche de lucha, el momento decisivo no fue un golpe, fue una confesión. Decir su nombre era reconocer quién había sido. Hay personas que quieren cambio, pero nunca llaman las cosas por su nombre. Le dicen error a lo que fue orgullo. Le dicen carácter a lo que fue dureza. Le dicen accidente a lo que fue desobediencia. Le dicen mala suerte a lo que nació de decisiones repetidas. Pero la transformación comienza cuando dejas de maquillarlo todo y dices la verdad. Jacob ya no estaba escondido detrás de historias. Ya no estaba justificándose. Ya no estaba culpando a otros. Solo dijo, Jacob. Y entonces llegó la sentencia más hermosa de la noche. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. En otras palabras, ya no serás definido por tu pasado, ya no serás conocido por tu peor versión, ya no cargarás eternamente el nombre de tus errores. Ahora serás Israel,
porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto es poderoso. Dios no solo cambia circunstancias, cambia identidades. No solo abre puertas, reescribe historias. No solo perdona pecados, entrega una nueva manera de existir. Jacob llegó al río con miedo, con culpa, con viejos patrones, con una identidad rota, y salió con un nombre nuevo. Muchos quieren que Dios cambie lo que los rodea, pero el milagro más profundo ocurre cuando cambia lo que eres por dentro. Cuando dejas de verte como fracaso, cuando rompes la etiqueta de rechazado, cuando sueltas el papel de víctima, cuando abandonas el personaje que usaste para sobrevivir. Israel no significaba perfección instantánea, significaba inicio nuevo, dirección nueva, relación nueva. Dios no le dijo, nunca volverás a luchar. Le dijo, ya no lucharás siendo el mismo hombre. Eso cambia todo. Tal vez tú también llevas nombres invisibles, el que no pudo, la que fue herida, el que siempre falla, la que nadie eligió, el que arruinó su oportunidad. Pero cuando Dios toca una vida, los nombres impuestos empiezan a caer, y nace algo nuevo donde antes solo había vergüenza. Jacob entonces hizo otra pregunta. Declárame ahora tu nombre. Pero recibió una respuesta misteriosa, y allí mismo fue bendecido. Porque a veces no necesitas entenderlo todo para recibirlo todo. No necesitas todas las respuestas, no necesitas ver el mapa completo, no necesitas controlar cada detalle. A veces basta con haber pasado la noche y salir distinto. El sol estaba por levantarse, la batalla había terminado, y donde horas antes había un hombre roto llamado Jacob, ahora se levantaba Israel. La Escritura dice que el sol salió cuando Jacob cruzaba a Peniel y cojeaba de su cadera. El amanecer llegó, pero no encontró al mismo hombre que entró en la noche. Eso es lo que muchos no entienden sobre los encuentros reales con Dios. No siempre sales ileso, pero sales distinto. Jacob recibió un nuevo nombre y también una marca: bendición y herida, destino y renguera, gloria y memoria. Porque hay experiencias que te levantan, pero también te recuerdan para siempre de dónde te sacaron. Cada paso que Jacob daría en adelante tendría un eco de aquella noche. Cada cojera sería un recordatorio. No venciste por fuerza, no llegaste por astucia, no sobreviviste por control. Llegaste porque Dios te sostuvo. Y quizá esa es una de las verdades más difíciles para el ser humano moderno. Nos enseñaron a depender de imagen, de resultados, de velocidad, de demostrar que podemos solos. Pero el cielo sigue obrando de otra manera. A veces te reduce el paso para salvar tu alma. A veces permite una noche larga para darte una mañana nueva. A veces toca lo que más duele para sanar lo que más escondías. Jacob pensaba que su mayor problema era encontrarse con Esaú, pero su mayor problema era encontrarse consigo mismo. Y eso también nos pasa hoy. Creemos que la batalla está afuera, en la economía, en otras personas, en la traición sufrida, en lo que nos faltó. Pero muchas veces la lucha más decisiva ocurre en secreto, en la mente, en el corazón, en la identidad, en ese lugar donde nadie entra, excepto Dios. Tal vez tú también estás atravesando una noche, una temporada confusa, una lucha que nadie comprende, un cansancio que no sabes explicar, una batalla interna que parece no terminar. No descartes esa noche tan rápido. Podría ser el terreno donde muere la vieja versión de ti. Podría ser el lugar donde tus máscaras caen. Podría ser el momento donde dejas de fingir fuerza y comienzas a recibirla de verdad. Porque algunos amaneceres solo llegan después de luchar, y algunas bendiciones solo nacen cuando decides no soltar a Dios, aunque salgas herido. Jacob llamó a aquel lugar Peniel. He visto a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. No dijo, vi comodidad. No dijo, vi respuestas fáciles. No dijo, vi una vida sin dolor. Dijo, vi a Dios, y mi alma fue librada. Tal vez eso es lo que realmente necesitas. No una salida rápida, no una distracción nueva, no otro disfraz para seguir adelante. Tal vez necesitas una noche honesta con Dios. Y si permaneces, si luchas, si no sueltas, cuando salga el sol, ya no serás el mismo. Si esta historia habló a tu corazón, únete a esta comunidad. Suscríbete al canal, porque aquí no venimos solo a escuchar historias antiguas. Venimos a despertar, a sanar y a caminar hacia la persona que Dios siempre vio en nosotros.